Analicemos esta parte del circuito que es sumamente interesante. Supongamos que tenemos una fuente de alimentación de 3 volts, de manera que en este punto de esta resistencia variable, de este potenciómetro, tenemos 3 volts, en el otro extremo tenemos 0 volts. Vimos que a través del choque de radiofrecuencia, a través de esta bobina, va a ingresar la señal de audiofrecuencia que va a ver a esta bobina como un simple cable con muy baja reactancia inductiva, por lo tanto la señal pasará sin inconvenientes. Pero ¿qué pasa con este potenciómetro, con esta resistencia variable? Si el cursor está en el extremo izquierdo, en este punto tendremos 3 volts de corriente continua. Si el potenciómetro tiene el cursor totalmente del lado derecho, este punto estará a 0 volts, a masa. Imaginemos, por lo tanto, un valor intermedio, que este cursor está en la mitad de la resistencia, por lo tanto, en este punto tendremos 1,5 volts, la mitad de la fuente de alimentación que estamos usando como ejemplo. Por lo tanto, el cátodo del varicap estará a una tensión más positiva que el ánodo, con lo cual este varicap está polarizado en inversa. Y sabemos que si está polarizado en inversa, se va a comportar como un capacitor. Y tenemos aquí un circuito LC, una bobina en paralelo con un capacitor cuyo valor de capacidad depende de la tensión que hay en este punto. Veamos la curva que nos da el fabricante. Si la tensión de polarización inversa era de 1,5 volts, la capacidad aproximada será de 8,3 picofaradios. De esta manera, el varactor se comportará como un capacitor de 8,3 picofaradios y la frecuencia a la que resonará este circuito dependerá del valor de L y del valor de este capacitor. Si consideramos ahora que a este punto no solo le está llegando 1,5 volts de tensión de corriente continua, sino una tensión variable producto de la señal de baja frecuencia de la moduladora que va a pasar a través de este cable. Recordemos que este choque, esta bobina, ofrece muy baja reactancia inductiva a la frecuencia de audio, por lo tanto se comporta como un cable. Esto hará que esta señal llegue al mismo punto donde está polarizado en inversa el varactor. Eso hace que la tensión en este punto no sea permanentemente de 1,5 volts, sino que vaya variando según las amplitudes de la señal moduladora. Es decir, esto hace que este capacitor varíe permanentemente de valor capacitivo siguiendo las amplitudes de la moduladora. Y si cambia permanentemente de valor capacitivo en paralelo con una bobina, tendremos un oscilador cuya frecuencia es variable y esa variación depende de la amplitud de la moduladora. Es decir, hemos cambiado amplitud de moduladora por frecuencia de una señal y ese es el concepto de modular en frecuencia. La suma de esa señal alterna de la señal moduladora a la señal continua que obtuvimos mediante este potenciómetro que fija la frecuencia de la portadora pura sin modular es lo que permite los cambios de frecuencia en este circuito. Es así que esta señal moduladora va a permitir obtener una portadora cuya frecuencia va variando proporcionalmente a la amplitud que ella tiene. Es decir, transformamos una señal de baja frecuencia de audio en una señal de alta frecuencia con frecuencia variable, es decir, una frecuencia modulada. Supongamos, como ejemplo, que cambiamos la tensión continua a otro valor, es decir, corremos este cursor del potenciómetro, en este ejemplo hacia la derecha, para que en lugar de tener 1,5 volts de caída de tensión, tengamos medio volt de corriente continua. Si vamos a la curva, vemos que ahora, en lugar de 1,5 volts de polarización inversa, tenemos medio volt. Eso hace que el capacitor cambie a 12,5 picofaradios. Nuestro varactor será equivalente
a un capacitor de otra capacidad. De 8,3 pasó a 12,5. Recordando la ecuación que permite calcular la frecuencia de oscilación en un circuito LC, vemos que la frecuencia es la inversa de 2pi por la raíz cuadrada del producto de L por C. L es un valor fijo, pero vimos que C cambia según la tensión que hay en este punto, de manera tal que si no hay modulación, es decir, si este valor no existe, al no haber modulación no hay tensión de alterna, lo único que tendremos es la tensión continua. Y esa tensión continua, al cambiar de 8,3 a 12,5 picofaradios, lo que hace es generar una portadora pura, sin modular, de frecuencias distintas. Significa que este potenciómetro sirve para ajustar la frecuencia de la portadora pura antes de modularla. Una vez que la modulamos, tendremos esa portadora de una frecuencia pura que irá cambiando en frecuencia hacia arriba o hacia abajo, siguiendo la amplitud de la señal moduladora. Si vemos el esquema de nuestro transmisor simple de FM, nos queda por analizar qué pasa con esta zona donde vemos un transistor que está polarizado con algunas resistencias más algunos capacitores que hacen a la estabilidad del mismo. Esto no es otra cosa que un amplificador. La señal modulada en frecuencia va a ingresar a la base de nuestro transistor y de acuerdo a la polarización que le hemos dado, se comportará como un amplificador. Sabemos que los amplificadores tienen distinta clase según la polarización que se le dé. En este caso, nuestro amplificador de radiofrecuencia debería ser un amplificador clase C. Y esto se explica porque si analizamos lo que queremos amplificar, nos interesa recuperar la distancia que hay entre los picos de cada uno de los ciclos de la señal modulada. En la modulación en frecuencia lo que nos importa es la diferencia entre los picos de la señal. No nos interesa su amplitud, sino su frecuencia, sus cambios de frecuencia. Por lo tanto, no necesitamos gastar energía en enviar toda la información de frecuencia modulada, sino que basta con enviar los picos de la señal que nos permiten identificar los cambios de frecuencia de portadora. Es decir, es suficiente un amplificador que amplifique menos de 180 grados. Recordamos que amplificar 180 grados en un clase B implicaría hacerlo desde esta línea hasta los picos positivos o hasta los picos negativos. Un amplificador clase A enviaría 360 grados toda la señal, un clase AB más de 180 grados pero menos de 360 grados, y el ideal, el clase C, que envía menos de 180 grados. El clase D y otras clases los dejamos para pulsos y señales digitales. En este otro circuito vemos un modulador a cristal que es mucho más simple de utilizar y mucho más común de ver en equipos modernos. Fíjense que la única diferencia es que en lugar de tener un circuito resonante LC, tenemos un cristal que es el que va a generar la frecuencia alta. Esta es la frecuencia de portadora. Sabemos que un cristal cambia su frecuencia de oscilación cuando está en serie con una bobina o con un capacitor. En este caso vemos en serie un capacitor y una bobina fijos, es decir, estos dos junto con el cristal van a dar una frecuencia base, una frecuencia de portadora fija, y por otro lado vemos que en serie también hay un varactor. De manera tal que cuando la señal moduladora, la de baja frecuencia, entra a través de este capacitor y a esta bobina al varactor, lo que va a cambiar es la tensión en este punto. Las tensiones en este punto van a corresponder a los distintos niveles de tensión que tenga la señal moduladora que está ingresando, de manera que la capacidad de este varactor va a ir cambiando según cambian las tensiones de la señal moduladora. Si cambia el valor de este capacitor, cambiará la frecuencia de oscilación del cristal. Por lo tanto, la salida será una señal cuya frecuencia va a ir cambiando
según cambia este capacitor, y este capacitor va a ir cambiando según cambia la señal moduladora. En definitiva, la señal moduladora va a cambiar la frecuencia de la señal portadora, que es el concepto de un equipo de modulación en frecuencia.